¿Cómo están? Bienvenidos a Punto de Encuentro, el programa que celebra la diversidad de cultos que conviven en la ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Nadia Balbaki y los voy a estar acompañando en este recorrido a través de la gastronomía, del arte, de la cultura. Hoy vamos a tener una invitada muy especial, viene Diana Deglawi. Ella es periodista, vivió muchos años en Rusia, nos va a estar contando sobre su historia y sobre los comienzos de su carrera. Y ahora sí, dicho esto y a modo de apertura, nos vamos a conocer un poco más sobre la cultura hindú. Lo que nosotros hacemos como sociedad es predicar conciencia de Krishna, predicar conciencia de Dios. A ver, cuando yo diga Krishna, del otro lado tienen que estar escuchando Dios, porque no hay diferencia. Es el mismo Dios al que le rezan los cristianos, los musulmanes, los judíos, o sea, es Dios. Después, cómo lo llamamos es lo que cambia, que entendemos que tiene que ver con lo cultural del origen de cada religión, pero es el único creador de todo esto, ¿no? Esta flor la creó Krishna, la creó Alá, la creó Dios. Entonces, nosotros lo que hacemos a través de la conciencia de Krishna es estudiar y predicar esa conciencia divina, ¿no? Cómo uno puede relacionarse con Dios a través de una filosofía. Los principios de esta filosofía son 4, ¿sí? La alimentación no violenta, porque justamente predicamos la no violencia hacia otros seres, somos lacto-vegetarianos. Todos los alimentos que consumimos primero se los ofrecemos a Krishna a modo de agradecimiento, ¿no? La materia prima que usamos para cocinar nos la da Él, nosotros simplemente ponemos en acción esa materia para transformarla en alimento y se lo ofrecemos, y ese alimento lo llamamos prasadam. El segundo principio es no juegos de azar, porque entendemos que los juegos de azar alteran la conciencia. Nosotros buscamos todo el tiempo aplacar la mente, ¿no? Reeducarla, ponerla en una situación de meditación constante, si se quiere. El sexo ilícito, que es toda relación por fuera del matrimonio o sin la idea de concebir un hijo. Y las drogas. El templo es una escuela donde viven distintos tipos de devotos, tipos de monjes, y el espacio es un espacio de estudio donde esa persona puede estudiar y poner en práctica todo lo que se va aprendiendo en la conciencia de Krishna. Después tenemos un restaurante que es parte de lo que mantiene al templo, paga los impuestos y paga todo lo que tiene que pagar a través del restaurante, que es un restaurante muy lindo de cocina vegetariana. Y después tenemos un salón de templo muy lindo y grande, que es donde recibimos a todos, y es el lugar donde se hacen las meditaciones, donde se dan las clases, donde leemos el Bhagavad Gita, donde atendemos a las deidades y podemos meditar, cantar, y hasta muchas veces comemos también en el salón del templo. La filosofía de Krishna se puede practicar en cualquier lado, en cualquier hogar. Yo, por ejemplo, tengo acá mi yapa, que es mi rosario. Siempre son 108 bolitas. Cada bolita de estas va a ser un mantra. Entonces vos vas a cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Pasaste a la siguiente. Así 108 veces. Cuando un devoto es iniciado y acepta a un maestro espiritual, además de seguir los 4 principios regulativos, se compromete a cantar 16 rondas, 16 vueltas de todo este rosario por día. Conocíamos el templo ISKCON en el barrio de Colegiales y ahora sí seguimos recorriendo la ciudad y nos vamos a ir hacia el corazón de Villa Crespo porque vamos a conocer la sinagoga Dr. Max Nordau. La sinagoga Dr. Max Nordau de la comunidad Dor Hadash es un templo con más de 100 años de historia,
construido por judíos que vinieron de Europa. En 1912, un grupo de inmigrantes de Lituania, Rusia y Polonia fundaron el Centro Espiritual a 4 cuadras de su ubicación actual. En 1923, la sinagoga se trasladó a Murillo 661, donde funcionaba un heder, un lugar para estudiar Yiddish, con 20 estudiantes y un maestro. Ese fue el año en el que la congregación cambió su nombre por Asociación Hebrea Dr. Max Nordau, en honor al líder sionista continuador de la misión de Herzl. Hace más de 30 años que la comunidad es de una rama conservadora, donde se generan espacios de educación no formal y de formación judía, y también cuentan con espacios y actividades para todos los miembros de la comunidad, de todas las edades. La comunidad Dor Hadash es una casa de rezo, una casa de estudio y una casa de reunión, donde se reúnen para compartir, para relacionarse y acompañarse en todo momento. Es una comunidad con historia viva. Sus paredes están adornadas por los nombres de las personas que ya no están, que seguirán siendo parte de la comunidad, y de quienes toman su bat y bar mitzvah. Conocimos diferentes templos de la ciudad. Ahora nos vamos a ir a una breve pausa, pero quédense ahí que en un ratito nada más la tenemos a Diana de Glaoui en nuestro living y además vamos a continuar conociendo la diversidad de cultos de la ciudad. Ya volvemos. Continuamos con más Punto de Encuentro por el canal de la ciudad y ya la tenemos a ella, a nuestra invitada del día, Diana de Glaoui. Bienvenida, Diana, ¿cómo estás? Qué placer estar con ustedes, qué placer estar con vos. Y de vuelta en la pantalla del canal de la ciudad, que los quiero mucho a todos. Hermoso, nos encanta recibirte, Diana. Bueno, bienvenida a la Argentina, podríamos decir, porque estás de vuelta hace poquito. Llegué hace unos años, pero la verdad es que uno necesita mucho de readaptación. ¿Viste? ¿Ah, sí? Fue mucho tiempo afuera. Y entre volver, readaptarte de vuelta a otra dinámica, de nuevo al país, de nuevo a la carrera profesional y demás, tiene su tiempo. Les contamos a las personas que estabas en Rusia, nada más y nada menos, en la otra punta. Sí, estuve viviendo en Moscú 3 años, en una experiencia profesional hermosa, pero yo siempre digo que me llevó la profesión, pero la experiencia fue mucho más grande, ¿no? Se dio mucho más amplio incluso en lo personal, que fue un mundo nuevo para descubrir mío, de lugares, de experiencias, mucho más allá de la profesión. ¿Cómo fueron tus inicios en el periodismo? A ver, yo siempre digo que arranqué muy de chiquita porque con mi primo Ale jugábamos a Las dos caras de la verdad. Está muy bien ese juego. Vos sos muy joven, no sé si No, pero como juego me parece que está bien. Él era el camarógrafo y yo era la notera. Así que creo que desde ahí un poco empecé como a entender que me gustaba el camino. Después pensaba en hacer otra carrera y bueno, finalmente descubrí que quería hacer periodismo y creo que mi gran preparación se dio en radio cuando fui productora de Chiche Helblum en Radio 10. Creo que ahí arranqué realmente mi formación, de la mano de Chiche Helblum y de la mano de Andrea Alvarelo, que era mi jefe en ese momento. Yo siempre digo que el 70% de las cosas que yo hoy en día implemento y que yo soy, las aprendí con ellos, son mis mentores. Y después de esa experiencia fue que surgió la posibilidad de viajar a Rusia. ¿Cómo lo viviste? ¿Tuviste que pensarlo? Bueno, yo había estado
no tuve mucho tiempo. Yo había estado trabajando en C5N, después estuve un tiempo en el Diario de Mariana, en Canal 13, y cuando estaba trabajando ahí yo estaba haciendo una búsqueda laboral. Y un colega me dice, che, tu perfil da para RT en español, sería interesante que apliques. Bueno, y me hicieron pruebas, un par de entrevistas, y además venían a entrevistar los directores del canal, gente acá de los preseleccionados. Y yo entré a la entrevista como una entrevista más y me dijeron, bueno, estás contratada. Y 2 meses después estaba viviendo en Moscú. ¿Y qué tal ese contraste cultural? Hermoso. Yo siempre digo que depende también un poco de las características propias del ser humano y de poder adaptarse a cada una de las circunstancias. Yo soy una gran sobreviviente, entonces me adapto a las circunstancias lo más posible, ¿no? Y pongo mucho empeño en eso. Y la verdad es que no lo viví como algo traumático, si bien me pasaron cosas durísimas, por supuesto, al estar afuera. Aprendí de la cultura y los entendí muchísimo a los rusos. Entonces no estaba todo el tiempo pensando en juzgarlos, sino en entenderlos. Y eso creo que fue una gran habilidad. Y ahí el choque cultural era todo el tiempo, pero era de forma muy amena. Imagínate vos que mi sentido común era una cosa y para ellos el sentido común era otra. Claro. Y ahí empezás a descubrir, por eso te digo, fue más allá de lo profesional. Porque ahí empiezas a descubrir que no hay un sentido común, que puede haber múltiples sentidos comunes. Y también creo que me ayudó mucho el ser hija de inmigrantes. Eso te iba a decir, porque recién me dijiste, soy una sobreviviente. ¿Crees que tiene que ver un poco con tus orígenes? Puede ser, por mis orígenes, por mi historia familiar. Yo soy primera generación de sirios, entonces, y soy la primera hija. Entonces ahí vivís como muy en la sociedad argentina, porque la verdad que mis papás están muy inmersos en lo que es la Argentina y este país, pero por el otro lado yo de chica nunca comí locro, ¿entendés? Claro. Empecé a comer de grande. Entonces las comidas de mi casa eran distintas, la música era distinta, no se escuchaba tango. ¿Me explico? Claro. Entonces, en ese choque cultural que empezás a tener como algo natural de tu vida, porque esa era mi realidad. Me doy cuenta ahora de grande, ya con muchísimos años más, que me permitió un poco de ductilidad, flexibilidad y adaptación a diferentes culturas. Creo que eso fue una gran base. ¿Tu familia continúa con sus orígenes sirios? ¿Cómo lo viven, digamos? ¿Tu casa sigue siendo como una casa siria? ¿O? Yo creo que nunca lo fue y siempre lo fue. Nunca lo fue porque mis papás llegaron muy jóvenes a la Argentina, ellos se conocieron acá. O sea, ellos vinieron por diferentes circunstancias. Ellos son de religión católica. Sí, son católicos. Son católicos. Todos pertenecen a lo que es el Valle de los Cristianos en Siria, que es como un valle donde hay diferentes pueblitos y ahí se congregan la mayoría de lo que es la población de los sirios de religión cristiana. Cada uno por diferentes circunstancias llegó a la Argentina y en esa época era una época de inmigrantes. Entonces, yo nací en un pueblo, en un barrio de inmigrantes italianos y árabes, ¿me entendés? En La Matanza. Entonces, ahí era una época muy de inmigrantes y de vivencia inmigrante en la Argentina. Sin embargo, nada, al buscar colegio, al mandar a los chicos al colegio, al hacer las compras, al tener sus trabajos y demás, se fueron como mezclando tanto en esta sociedad que por eso creo que van, por un lado es una casa árabe y por el otro lado no, porque hablábamos entre nosotros en español, no se hablaba árabe. De hecho, yo hablo perfecto árabe, pero no hablo lo que ellos le llaman el idioma intelectual, ¿no? Porque no sé ni leer ni escribir, ¿no? Entonces, esas pequeñas cosas como aprendí de oído. Venís de la cultura siria, viviste en Argentina, te fuiste a Rusia. ¿Vos Rusia lo definís como un lugar único en el mundo? Como que fue una experiencia que te marcó. ¿Por qué? Para mí Moscú es la ciudad más linda del mundo. Viví allí
momentos memorables de mi vida y es muy rica en su arquitectura, en su historia, incluso en sus conflictos. Es muy jugosa. Me pasé 3 años viviendo ahí. Es verdad, viajé un montón, pero fueron 3 años de vivencia casi ahí. Y siempre tenía algo para conocer, para sorprenderme, algún tesoro escondido por ahí. Es una ciudad muy grande, muy poblada, es muy interesante y muy, muy, muy rica. La verdad que tiene una parte de mi corazón y otra parte de mi intelecto, porque de verdad es asombrosa, todo es gigante. Majestuoso. ¿Entendés? Todo es majestuoso, todo es histórico, todo tiene algo para conocer, para agregar. Es hiper limpia. Claro. Es muy raro que veas un papelito tirado en el suelo. Para mí sí, Moscú es una de las ciudades más lindas del mundo, sí. Y volviste a la Argentina, ¿y qué notaste diferente? Digo, porque cuando decimos contraste, hablamos de contraste. Digo, volviste. ¿Qué decís? ¿Esto cambió? Yo era diferente. Yo era otra. Y mi perspectiva era otra. Y mi vivencia era otra. Entonces sí puedo mencionarte, por supuesto, que yo llegué, viví en un departamento chiquito en el microcentro, bajaba a la verdulería, la primera semana me aceptaban la tarjeta, porque yo tenía, claro, mi plata de la tarjeta todavía de mi sueldo de Rusia. Y a los 2 días por ahí ya no me aceptaban más tarjeta. Entonces, puedo mencionarte esas cuestiones, ¿no? Sí, como sí. de poca organización que tiene nuestro país, y allá es todo organizado, todo estructurado y demás. Pero creo que yo era distinta, yo tenía otra visión, ni mejor ni peor, ¿no? Por eso quizás tardó tanto la adaptación, porque yo tuve que volver a encontrarme de vuelta en mi propio país. Eso es lo loco. Un desafío total. Entonces, a los 6 meses decía, ya estoy adaptada. Al año digo, no, ya estoy adaptada, mejor al año. Al año, esta es la verdadera adaptación. Y así se corría la zanahoria. ¿Y cuál de las tradiciones argentinas extrañabas? Juntarme con la familia, que eso tiene tan en común los árabes con los argentinos. Juntarme con la familia, mis tíos, mis primos, mis hermanos, mis amigos. Eso fue lo fundamental, fue fundamental. Diana, ya para ir cerrando y con toda esta emoción a flor de piel, ¿qué mensaje le podrías dar a aquellos que o están en el exterior o tienen ganas de viajar o tienen la oportunidad o se están iniciando en el periodismo con toda la pasión que lo vivís? Creo de verdad que si uno le pone amor a lo que hace, funciona. No siempre es fácil, porque uno es resultadista, uno quiere ver resultados. A mí me ha pasado. He pasado años llorando porque no tenía resultados. Pero a la larga me di cuenta que ponerle amor me resultó. Hermoso, Diana. Un gran cierre. Muchísimas gracias por estar con nosotros contándonos tu historia. A ustedes. Diana de Glaui en Punto de Encuentro. Nosotros continuamos con más programa y nos vamos a ver un restaurante de tapeo japonés. En Japón es algo tradicional, los izakayas, donde la gente después de trabajar sale a tomar unos tragos y a comer. Y como tiene mucha variedad de comidas, un poquito de cada platos chiquitos, como tapeos, como si fuera un tapeo, como un restaurante de tapas, español por ejemplo, pero en versión japonesa. Acá tenemos un tapeo que tiene, por ejemplo, rabas, pero hechas al estilo japonés, no están empanizadas con panko. Después tempura, después un poquito de sushi, sashimi, yakitori, que son pinchos de pollo con una salsa agridulce, y un curry, por ejemplo, con una milanesa de cerdo. Fuera del tapeo también tenemos un sector de la cocina que se dedica a hacer sopas ramen. Ramen tenemos, por ejemplo, ramen
de cerdo, que es un caldo que tardamos 12 horas en hacerlo. Es un caldo que se hace con los huesos, 12 horas, y va con diferentes toppings. Después el que presentamos acá es vegetariano, porque también viene mucha gente vegetariana. Y después hacemos de frutos de mar, un ramen también de frutos de mar, otro de curry. Y bueno, aquí tenemos 5 o 6 variedades. El ramen viene de la palabra china, del lamium, que es los fideos son fideos chinos en realidad. Porque men en chino significa fideo. Entonces la adaptación japonesa a la sopa china. En realidad eran los chinos inmigrantes que estaban en Japón, empezaron a hacer esas sopas. Y después, bueno, se terminó convirtiendo en un plato tradicional japonés. Y tenemos una barra de tragos también para acompañarlos, donde hacemos varios tragos así con bebidas japonesas. Viene mucho público joven por el tema del anime, por ejemplo, donde en los animes aparecen muchos tipos de comidas japonesas, entonces como que toman conocimiento de eso, de la cultura, hasta del idioma. Muchos chicos saben hablar en japonés. Después también familia, gente grande, tenemos de todo tipo de público. Conocíamos un poco de la gastronomía japonesa en la ciudad de Buenos Aires y ahora sí llegamos al final de nuestro programa. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, que tengan una muy buena semana y nos reencontramos en un próximo punto de encuentro. Chau.